Y a continuación, pues el doctor Cristian Díaz, quien es pediatra emergenciólogo, estará con nosotros. El doctor Cristian es egresado de medicina cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además es pediatra del Hospital Robert Reed Cabral, emergencias y cuidados críticos pediátricos del Hospital Robert Reed. Ha publicado artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente labora como médico adjunto al servicio de emergencia del Hospital Robert Reed Cabral y, por supuesto, en el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades IRMIE. También ha laborado en la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos del Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Minas. Adelante, doctor Cristian Díaz. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con todos nuestros compañeros de labores aquí en el área de emergencia, que es donde laboro en el centro. Vamos a compartir el tema del manejo del paciente pediátrico en emergencia. Bueno, para iniciar, quiero decir que la emergencia es uno de los servicios más importantes del centro. Pues, como dijo la doctora Paul, es la puerta de entrada y la cara del centro. O sea que a los que estamos en la emergencia tenemos que darle 100% para nuestro paciente. Bueno, algunos conceptos que quiero definir de entrada, y es que la emergencia se define como una situación que pone en peligro la vida de una persona o la función de sus órganos. Existe otro concepto que quiero definir, que es el de urgencia. Este lo definimos como una situación donde no existe un riesgo inminente de muerte, pero que requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo, según la condición del paciente, para evitar complicaciones mayores. En algunos lugares estos términos se utilizan indistintamente. Bueno, el abordaje del paciente pediátrico en emergencia tenemos que verlo como un proceso. Todos los procesos pues conllevan un inicio y un final. Es como si fuéramos dando pasos a pasos, desde que el paciente llega hasta que el paciente es ingresado o egresado del centro. De principio, el paciente, lo primero que tenemos que hacer es el triaje. El triaje consiste en una evaluación inicial del paciente con el objeto de determinar la prioridad relativa de tratamiento, siempre en base a signos y síntomas. Nunca hacemos triaje en base a diagnóstico. Pues un mismo diagnóstico podría tener, en el caso de los pacientes pediátricos, diferentes niveles de prioridad. Entonces, con ello establecemos una guía terapéutica inmediata orientado al problema identificado con mayor prioridad. O sea, el triaje lo utilizamos específicamente para jerarquizar los pacientes y la atención del paciente en la emergencia. Los pacientes en la emergencia deben ingresar por una sola vía. Esto significa que la vía de entrada a la emergencia del paciente debe ser el triaje. Los pacientes deben ser, o sea, debe hacerse a todos un triaje hospitalario, intrahospitalario, para clasificarlo y darle la atención de emergencia. Y debe existir lo que llamamos un oficial de triaje, que son los, bueno, que puede ser un médico o una emergencia entrenado para tales fines. Esto es muy importante en el abordaje de pacientes de emergencia, ya que de acuerdo a esto vamos a tener un objetivo. O sea, nuestro objetivo es asegurar que todos los pacientes reciban atención adecuada, pero que esa atención se les dé en el lugar correspondiente y en el momento adecuado de acuerdo al grado de urgencia asignado. O sea, esto lo que quiere decir es que vamos a priorizar el paciente, pero también vamos a ver en qué lugar vamos a dar la atención. O sea, que si un paciente me llega con tal condición, debo tratar de ubicarlo en el área de emergencia adecuada para darle respuesta a la situación de ese paciente. Como dije anteriormente, la decisión del triaje debe ser basada en los signos y síntomas, nunca en el diagnóstico. ¿Cuál es la clave para tener un buen servicio de emergencia? O sea, para realizar un buen triaje, es que tenemos que tener criterios claros y definidos para asignarle la clasificación al paciente. Y también disponer de una escala de categorización de los pacientes. Existen diferentes escalas, o sea que cualquiera de ellas se puede aplicar para categorizar a los pacientes. Bueno, aquí tenemos el proceso. Lo primero que debemos hacer es identificar el problema, reunir y analizar la información que tomamos del paciente. Debemos evaluar las alternativas que tenemos
para clasificar ese paciente y elegir una para su aplicación. Ya luego aplicar la alternativa que hemos seleccionado y asignar una puntuación al paciente, o sea, una prioridad. Aquí están los diferentes niveles de triaje. Aquí tenemos el paciente que amerita resucitación. Es un paciente con riesgo inmediato, o sea, riesgo vital, que no puede esperar. Este es un paciente que recibe atención inmediata, un paciente que va a ser continuamente evaluado y que la zona de ubicar a ese paciente no es cualquiera. O sea, ese paciente tiene que ir directamente a la zona de resucitación. Y quien lo recibe, que en este caso sería el oficial de triaje, debe activar inmediatamente el sistema de alarma de emergencia. Estos son pacientes que llegan en parada cardíaca, pacientes que tienen un shock, pacientes que están inestables neurológicamente con un trauma, o pacientes que llegan con una convulsión en curso. Tenemos el nivel 2, que son pacientes que presentan una disfunción severa, son pacientes que se clasifican como emergencia, deben recibir ayuda en los primeros 15 minutos, necesitan reevaluación continua y deben ir a la zona de asistencia inmediata. O sea, un paciente que debe ser abordado inmediatamente. En este podemos clasificar los pacientes que presentan asma severa, fracturas abiertas o con compromiso vascular y pacientes pequeños menores de 3 meses que presentan fiebre o alguna eventualidad. El nivel 3 corresponde al nivel de urgencia, son disfunciones más leves, son pacientes que pueden ser atendidos alrededor de 30 minutos desde su llegada. Y en esta podemos clasificar la patología como asma moderada, fracturas que no tengan compromiso, pacientes con deshidratación o trauma cráneoencefálico, en este caso sería como un moderado, no un severo. En este caso este paciente puede ser ubicado en el área de espera, pero tiene que estar bajo la vista del oficial de triaje y un paciente que está prácticamente listo para entrar porque debe ser atendido rápidamente. El nivel 4 es un paciente que tiene escaso riesgo, que va a recibir atención en unos 60 minutos, o sea, en 1 hora. Estos pacientes son los que presentan cefalea, fiebre, vómito, deshidratación, o sea, diarrea sin deshidratación. Y también estos pacientes van a ser atendidos según el turno y el orden de llegada a la emergencia, o sea, no ameritan un abordaje inmediato. Son situaciones menos urgentes. Y por último, tenemos el nivel 5, que se clasifica como no urgente, que es un paciente que tiene riesgo muy bajo, que se encuentra estable, afebril, con un aspecto normal, que este paciente puede ser atendido hasta en 2 horas desde su llegada a la emergencia. Son pacientes con enfermedades tipo conjuntivitis, tos, infecciones respiratorias agudas, no complicadas, y que pueden ser ubicados en el área administrativa para que hagan su proceso y evaluados por el orden de llegada. Son pacientes que incluso pueden ser remitidos luego de su evaluación a su consulta de pediatría. Entonces, existen factores de riesgo, lo que llamamos factores de riesgo, que disminuyen el triaje. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta al momento de hacer el triaje, porque esto puede cambiar la clasificación de un paciente, aunque la patología por la que esté consultando en ese momento sea otra. En este caso tenemos la edad, o sea, los pacientes recién nacidos son pacientes que tienen privilegio en el triaje, o sea, son pacientes que deben ser atendidos primero. No importa que tenga fiebres, solo por el hecho de ser recién nacido, entra primero. Los lactantes menores con fiebre también son atendidos primero. Los pacientes inmunocomprometidos, que tenemos que protegerlos para darle la atención inmediata y no exponerlo a lo que es las patologías que pueden encontrar en la emergencia. Pacientes trasplantados. Las intoxicaciones, independientemente de si presentan síntomas o no, ya que sabemos que estas pueden evolucionar rápidamente. La sospecha de cuerpo extraño, los pacientes que tienen un dolor severo y las enfermedades de base, o sea, pacientes que tienen patología crónica. Entonces, esa parte que estaba tratando era la parte de cómo abordar el paciente en el triaje. Pero existe lo que se llama el abordaje sistemático del paciente en emergencia. Esta es una valoración que hacemos en los pacientes desde su llegada. Debe hacerse tanto en el triaje, el que está haciendo el triaje, y desde que el paciente ingresa al área de evaluación, también el que lo va a evaluar, el médico que lo va a evaluar, también debe comenzar por esta parte. Es lo que llamamos la valoración inicial.
La valoración del paciente se compone de diferentes pasos, pero el primero es la valoración inicial, que nosotros los pediatras utilizamos lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Esta es una evaluación visual. Aquí no tocamos al paciente, aquí solamente vamos a valorar al paciente de acuerdo con nuestra vista, sin tocarlo. En esta parte sí podemos pedir a la madre, porque casi siempre lo hacemos con la madre al lado del paciente, o si son pequeñitos con ellos en la pierna, que nos vaya mostrando algunas partes que debemos valorar del paciente. Entonces el triángulo se compone de 3 lados, como todo triángulo, y en él vamos a valorar lo que es la apariencia, la respiración y la circulación. En la apariencia, ¿qué valoramos? Valoramos el tono, la reactividad, el consuelo, o sea, si el paciente con la madre se tranquiliza, la mirada, si tiene una mirada fija o perdida, el lenguaje y el llanto. En la parte de la respiración vamos a valorar los ruidos, si el paciente escuchamos ruidos patológicos, y signos visuales de dificultad respiratoria o de esfuerzo respiratorio aumentado, como retracciones, aleteo nasal, que el paciente tenga disociación tóraco-abdominal. En este caso pedimos a la madre que nos muestre el tórax del paciente, el abdomen y esas partes. Lo que es la circulación, vamos a valorar la coloración de la piel básicamente y vamos a ver el aspecto que tiene la piel, si hay palidez, cianosis, si es una piel que está marmórea, cómo está todo el aspecto de la piel. Con el triángulo podemos establecer un diagnóstico fisiopatológico inicial. Sabemos que en la emergencia no tratamos de hacer diagnósticos definitivos, o sea, en la emergencia hacemos diagnósticos fisiopatológicos o lo que llamamos diagnósticos sindrómicos. O sea, los diagnósticos definitivos son secundarios en la emergencia. Entonces, el objetivo es decidir si el paciente necesita un tratamiento urgente con este abordaje del triángulo de evaluación pediátrica, encaminado a mejorar su estado fisiológico y observar que con un solo lado del triángulo que se encuentre alterado, sea apariencia, respiración o circulación, debemos considerar que este paciente ya se encuentra inestable. La apariencia nos va a dar una idea de lo que es la perfusión y la oxigenación cerebral. Su alteración indica que hay una disfunción del sistema nervioso central que puede ser por una causa primaria cerebral o también puede ser por una causa sistémica. En la respiración vamos a valorar lo que es la ventilación y la oxigenación. Podemos ver si hay afectación alta o baja de las vías respiratorias, si tenemos algún grado de obstrucción, y debemos siempre relacionar lo que es la apariencia con el trabajo respiratorio. O sea, si el paciente ya por el trabajo respiratorio aumentado ha podido compensar o no está compensando. Eso nos obligaría a actuar más rápido. Lo que es la circulación, como dije anterior, la palidez, signo de mala perfusión o de anemia, dependiendo si el paciente se encuentra, vamos a decir, con cierta estabilidad hemodinámica. Y la cianosis, que realmente ya son signos que no se representan signos tardíos de choque o de alteraciones respiratorias. Ya como es un análisis fisiopatológico que hacemos con el triángulo de evaluación pediátrica, podemos introducirnos en esta pequeña tablita que nos va a dar una orientación. Si la apariencia está normal y tenemos una respiración y una circulación normal, pensamos que tiene una disfunción neurológica, puede ser primaria o un problema sistémico. Se puede asociar una sepsis, una intoxicación, una hipoglicemia, un estado postistal. Cuando es la respiración, que solamente está normal, y tenemos los demás lados del triángulo normales, pues tenemos lo que llamamos dificultad o disfunción respiratoria, que puede ser causado por un asma leve, un croup laríngeo de pacientes diabéticos y bronquiolitis. Si hay una combinación de más de un lado, por ejemplo, que tiene la respiración alterada y la apariencia, pues este paciente entra a lo que se llama falla respiratoria. Y es un paciente que tiene mucho riesgo de presentar una parada inminente por el fallo respiratorio. En este caso sería una neumonía grave, o un asma grave, o una contusión pulmonar. Paciente que tiene solamente alterado la circulación estaría en un estado de shock, que en este caso sería un choque compensado, que puede ser por deshidratación, una sepsis que esté iniciando o un sangrado interno podría ser. Si la circulación no hace alterar la apariencia, pues entonces ya ha evolucionado a un choque decompensado, que es muy común en pacientes quemados y pacientes con lesiones penetrantes. Si tenemos todos los lados anormales, es un paciente que está en falla cardiopulmonar y que va a presentar
casi inminentemente una parada cardiorrespiratoria, para la que tenemos que estar preparados. Luego que hacemos el triángulo de evaluación pediátrica y esa valoración fisiopatológica, que ya evaluamos el paciente y tomamos la medida de iniciar nuestras atenciones inmediatas, vamos a pasar lo que llamamos la evaluación primaria. La evaluación primaria la hacemos con el ABCDE. El A de la vía aérea. Aquí tenemos 3 puntos a valorar. Lo primero es ver si la vía está permeable. Ahí no tenemos que tomar medidas. Ver si la vía es mantenible y si realizando alguna maniobra sencilla como colocar, recolocar la cabeza o hacer elevación de la mandíbula, alguna maniobra o sea, si aspiramos alguna secreción, si ese paciente puede mantener su vía aérea. Si la vía aérea no es mantenible, entonces ya en esta condición tenemos que realizar maniobras avanzadas, como sería dar asistencia con bolsa mascarilla o una intubación endotraqueal. La B de ventilación, aquí vamos a evaluar el patrón respiratorio, los ruidos. Aquí ya en esta parte, a excepción a diferencia de cómo hacíamos con el triángulo pediátrico, aquí sí vamos a tomar signos vitales y vamos a tocar al paciente, a auscultarlo, todo lo que haya que hacer. Entonces aquí podemos auscultar, medir la frecuencia respiratoria, podemos poner un saturómetro al paciente para ver cuánto está saturando, podemos tener un capnógrafo para ver el CO2 cómo anda y realizar gasometría arterial. Todo esto lo vamos haciendo, pero a la vez que vamos detectando alguna alteración, pues inmediatamente aquí se va corrigiendo. O sea, nunca pasamos de evaluar algo. O sea, por ejemplo, si estoy evaluando la vía aérea y encuentro que la vía aérea no es mantenible, inmediatamente yo tengo que corregir esa situación para poder avanzar a la ventilación. Recordar que aún yo tengo una vía aérea permeable, eso no me garantiza que necesariamente yo tenga una buena ventilación. A lo mejor tengo que hacer otras maniobras para poder ventilar el paciente. En la circulación, lo que evaluamos es el pulso, el relleno capilar, el nivel térmico, o sea, si el paciente tiene las extremidades frías, que están calientes todavía, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. En el neurológico, como nos dijo el doctor Rogelio, pues tenemos escala para valorar el nivel de conciencia. La del doctor. Tenemos el Glasgow, podemos realizar glicemia capilar al pie de la cama. Si el paciente presenta alguna alteración neurológica importante, para descartar que sea una hipoglicemia. Tenemos que hacer la evaluación pupilar, que nos da una idea de cómo está la función del tallo. El dolor y la actividad motora para ver si el paciente tiene una postura, una hipotonía o una postura que no se corresponde. La exposición de la valoración de la piel y las extremidades, abdomen y temperatura. O sea, desnudar el paciente, ver cómo está su temperatura, ver si tiene alguna fractura y tenemos que estabilizar esa fractura y exponer todo lo que es su cuerpo, su abdomen, su espalda y ver si hay alguna lesión que debemos tratar inmediatamente. Entonces aquí tenemos un cuadrito, tenemos la vía aérea que nos dice que debemos comprobar su estabilidad, lo que decía anteriormente, o sea, si se puede manejar con maniobras de apertura, si hay que aspirar al paciente, si amerita un manejo instrumental de la vía aérea como una intubación, y siempre colocar un collarín cervical si el paciente es un traumatizado y no se ha descartado en ese momento que tenga una lesión cervical. En la ventilación, aparte de las evaluaciones que mencioné anteriormente, ver si necesita ventilación asistida, intubación, asistencia con bolsa mascarilla, si hay que colocar una sonda nasogástrica para mejorar la ventilación y descomprimir lo que es el abdomen, el estómago. Y si el paciente hay la necesidad de realizar una punción torácica o colocar una sonda de pleurostomía porque no esté presentando un neumotórax o un hemotórax. En lo circulatorio, ya en este caso lo que debemos es asegurar una vía. Si esa vía no se puede, yo sé que la doctora Cabrera va a hablar de esto, pero si es una vía, si no se puede establecer inmediatamente, pues tenemos que avanzar con otro tipo de maniobra que hacemos en la emergencia, que puede ser una vía intraósea.
En la parte neurológica, tratar la hipoglucemia, convulsiones si se presenta, iniciar maniobra para bajar la hipertensión endocranial y valorar y tratar el dolor. Ya en la posición, cubrir el paciente, ver su temperatura y ver si hay traumatismo que debemos tratar. Ya lo que es la valoración secundaria, esta es una valoración que hacemos ya, esto es como la historia clínica de la emergencia. En la evaluación secundaria lo que vamos a tratar de reunir los datos relevantes que han podido llevar el paciente a esa situación que lo ha llevado a la emergencia. Nosotros usamos una mnemotecnia que llamamos el sample, que nos sirve para recordar siempre lo que debemos preguntar rápidamente en la emergencia. No es una historia extensa, pero sí puntualizar los puntos importantes. Uno prácticamente lo hace ya de manera automática, pero es bueno que nosotros los pediatras y los compañeros que trabajan en la emergencia lo vayan implementando para que no se le pasen dar esos pasos cuando están haciendo un interrogatorio a un paciente en emergencia. La S es de signos y síntomas. Siempre debemos preguntar cuáles son los signos y síntomas que han traído el paciente de la emergencia y tratar de establecer las características y el tiempo de evolución. La A es de alergia. Puede ser alergia medicamentosa o de otro tipo, o sea, cualquier otra sustancia. Siempre debemos preguntarlo en la emergencia antes de iniciar medicación con cualquier paciente. La M de medicación, si es un tratamiento habitual en un paciente crónico o si en la actualidad, por la condición que presenta, está tomando algún medicamento. Muchas veces estos medicamentos son los que, por una mala administración, han provocado alguna alteración en la fisiopatología en la fisiología del paciente. La P es de patología. Aquí evaluamos los antecedentes. Puede ser patológico y no patológico. Y en este caso, también como es en pediatría que estamos, podemos preguntar por los antecedentes de vacunas del paciente. La E es de last, o sea, de la última ingesta. Y preguntar la característica de esta también, si fue una ingesta sólida o líquida. Y la E de eventos relacionados. Tanto eventos que hayan podido llevar el paciente a la condición o eventos que él haya presentado luego de entrar en la situación de emergencia. O sea, si existió alguna parada cardíaca antes de llegar al centro, si el paciente ha convulsionado, cualquier situación o eventualidad que haya presentado antes de llegar al centro, debemos preguntarla en ese último ítem. Luego, aquí mismo realizamos, dale atrás, Carlos, por favor. Realizamos lo que es una exploración física dirigida. Vamos a explorar todo el paciente, desde los pies a la cabeza, pero nos vamos a enfocar más en el área que tiene afectada en ese momento el paciente. Es una exploración rápida, pero sí completa, desde los pies a la cabeza. Cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, completa. Y ya finalmente lo que tenemos es la evaluación terciaria. Ya luego con todos estos pasos que hemos dado, desde el triaje que venimos, la evaluación del triángulo pediátrico, la evaluación primaria, la ABCD, la evaluación secundaria, la historia de emergencia, y ese examen físico de pies a cabeza, relacionando todo esto es que vamos a ver cuáles son las pruebas diagnósticas de confirmación que yo voy a solicitar ya para completar mi diagnóstico y mi examen dirigido. Finalmente, quiero hacer unas recomendaciones a los compañeros que trabajamos en la emergencia de pediatría. Y es que casi siempre lo vivo diciendo cuando estoy trabajando con los médicos generales, es que todos los pacientes que van a la emergencia tienen que ser atendidos. Atender al paciente no significa medicarlo, sino que ese paciente tiene que ser evaluado antes de ser enviado a su casa. Paciente que lo vamos a revisar y luego que veamos que el paciente no tiene nada, si no tiene una emergencia real, entonces podemos enviarlo a la casa y decirle a la madre que realmente su niño no ameritaba un tratamiento en la emergencia, pero que sí puede ir con seguridad a su casa. Hay que pesarlo todos los pacientes. En la emergencia de pediatría no podemos manejar el paciente sin pesarlo, ya que todos los medicamentos que usamos en pediatría son dosificados por el peso del paciente. Si son pequeñitos hay que desnudarlos. Todos los pacientes que vamos a evaluar tenemos que evaluarlos desnudos. Los pequeños, los más grandecitos, pues los vamos desvistiendo en la medida que necesitemos, conservándole su pudor.
Debemos dar tratamiento ambulatorio a los pacientes que lo ameriten. O sea, si un paciente viene con fiebre y lo voy a mandar a la casa, pues debo indicarle acetaminofén. No debo mandarlo y decirle a la mamá que ya yo le quité la fiebre y adiós. Si el paciente viene con una alergia, pues debo indicarle su antihistamínico para que pueda mejorar. Debo dar orientaciones al alta a todos los pacientes. Eso indiscutiblemente hay que hacerlo con todo paciente que se tiene en emergencia, para que la mamá se vaya con una orientación de cuáles son las cosas que puede presentar el niño, cómo puede evolucionar y cuándo amerita regresar a la emergencia inmediatamente porque presenta algún signo de peligro. No importa la patología, hay que darle su orientación. Se debe valorar el momento en que se está enviando el paciente. No es lo mismo enviarlo un viernes en la tarde que un lunes en la tarde. Los lunes hay consulta, el otro día tempranito, ya vienen a la consulta. Los viernes ya la consulta se fue hasta el lunes. Hay que ver el riesgo social del paciente para enviarlo a la casa. En resumen, en la emergencia lo que hacemos es lo siguiente: estabilizar al paciente, obtener su historia detallada, realizar una exploración física, realizar las pruebas necesarias y finalmente tomar una decisión sobre el destino del paciente. Se va a la casa, se ingresa a la sala, se ingresa a la UCI y finalmente se toma esa decisión con el paciente. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor Cristian Díaz, por sus explicaciones y por este aporte tan valioso que nos ha ofrecido a nosotros y a toda la región a través de esta charla webinar.